Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a este nuevo programa de Proyecto Federal, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y su obra social. Vamos a estar con ustedes compartiendo la emisión número 530 y después de esta semana de Pascua que ya ha pasado, que hemos disfrutado con amigos y en familia. Gustavo, ¿cómo estás vos? ¿Cómo te va, Luis? Dijo nuevo programa, ¿no? Vamos por el 530 y dijo nuevo programa acá mi amigo Luis Villanueva. Bueno, siempre muchos temas, la agenda en un escenario político, en un año donde la política y la economía tienen una línea divisoria de aguas que no la podemos percibir. ¿Y por qué no la podemos percibir? Porque, bueno, uno arrastra al otro. Y de alguna manera, un conjunto de indicadores económicos que no están dando favorablemente hacen que en la política este concepto de la... A ver, ¿cómo puedo decir? No quiero utilizar la palabra grieta, pero pegó la palabra grieta, entonces vayamos con la palabra grieta. Este tema de la polarización de opiniones cada vez es más acentuada, cada vez pareciera que uno habla sobre el otro con mayor venganza, con bronca, con indignación, y así está planteado en los medios de comunicación, en vez de abordar los temas cada uno por separado y ver qué es lo que está pasando. Este juego del posicionamiento, desposicionamiento permanente que hay en la política, ¿no? All Rise y Jack Truth hablaban de, en materia de comunicación, esta batalla de percepciones, ¿no? El espacio que ocupa en la mente de un consumidor político, cada hecho, cada acto, lo que vemos en el día a día. Y bueno, vemos que dentro del discurso político se instalan ciertas cosas, y muy marcadas. Primero, un fuerte desposicionamiento con lo que ocurre con el sindicalismo. ¿Por qué digo un fuerte desposicionamiento? Porque toman un ejemplo de 4.000 referentes sindicales, toman un ejemplo que no es el bueno, que es malo, y lo generalizan. Imagínense que de la misma manera lo podemos hacer, que aquí hemos abordado temas, por ejemplo, con temas vinculados con la iglesia. Si voy a tomar como referente al Padre Gracia y lo generalizo, y así lo podemos extender en todos los órdenes de la vida, en los empresarios. No todos los empresarios son corruptos porque haya un caso o varios casos de corrupción. Pero esto es lo que se busca instalar en este escenario político. Fíjate vos, Gustavo, ¿no? Estamos prácticamente de mitad hacia fines del mes de abril. Y realmente para esta época, en otros momentos históricos electivos de nuestro país, tenías medianamente ya la conceptualización de quiénes iban a ser los candidatos. Todavía estamos hablando de quién puede ser, quién podría ser, quién mejor podría ser, pero todavía no tenemos la seguridad de muchos de ellos y muchos referentes que hacen al oficialismo y que hacen a la oposición, sabiendo que estamos, como bien decimos, más hacia el final de abril, comenzando junio, que a los que obviamente tiene que ver con candidatos que se conocían en otras épocas ya durante el mes de febrero. Por ejemplo, o sea, realmente estamos en un año electivo muy particular porque todavía los candidatos definidos al 100% de todos los partidos no están. Bien. Nosotros permanentemente abordamos temas económicos, temas gremiales, temas políticos y nunca faltan los temas de salud. Comienzo primero por los temas de salud y siempre acá en este programa nosotros venimos marcando la tendencia, ocupándonos del tema donación de órganos, ¿no? Ya la frase, el eslogan lo conocemos, donar es vida y demás. Pero ¿qué grado de concientización tiene la población con respecto a la donación de órganos?
ya lo tenemos más claro. ¿Cómo es la República Argentina respecto a otros países? ¿Qué órganos se pueden donar? Realmente tenemos muchísimas preguntas vinculadas a la donación de órganos. Y ni hablar a aquella persona que está esperando para un trasplante un órgano y de pronto empieza a conocer cómo es este procedimiento. Y nos acompaña hoy la doctora Barone, ¿no es cierto? La doctora María Elisa Barone, que es médica, justamente neuróloga y miembro del equipo de la Dirección Médica de Incucay. Y vamos a hablar de esto, de trasplante de órganos, que es realmente el donar vida. Vamos a desmitificar todas esas cosas que se dicen, que se presuponen. Bueno, con ella vamos a estar hablando muy profundamente sobre este tema. Bueno, también nos va a acompañar dentro del ámbito gremial el secretario general del gremio de curtidores, Walter Correa. Bueno, le vamos a preguntar a él qué es lo que está pasando en materia laboral, el tema de los despidos, el tema del desempleo, inclusive un gremio muy particular donde, ¿por qué digo muy particular? Porque se han movilizado en conjunto trabajadores y empresarios por lo que está pasando en nuestro país. Este tema de la caída de la actividad económica. Ustedes saben que el promedio de la capacidad ociosa en nuestro país, digo el promedio, porque también estamos mezclando en un promedio peras con manzanas, pero el promedio da una capacidad ociosa del 45%, pero por ejemplo, la industria automotriz, que hoy vemos estadísticas que tiene ventas extraordinarias, tiene un 70% de capacidad ociosa. ¿Qué quiere decir? Si tiene 10 máquinas, 7 no se usan en la industria automotriz. O sea, se venden muchos autos con mano de obra importada. O sea, no se genera trabajo acá en nuestro país. Y así empezamos a ver cada uno de los sectores. Estuvimos acá en este programa hablando de la crisis del sector textil y hoy vamos a hablar del sector de curtidores, qué es lo que está pasando, cómo está el escenario en materia de cuáles son los productos nacionales y si realmente ha caído o no ha caído la mano de obra. Pero también nos acompaña para hablar de economía Hernán Lecher, ¿no? Hernán Lecher, justamente, que es economista, vamos a hablar de todos estos temas. Y le vamos a preguntar a Hernán, a ver, hace una semana y pico atrás se dio a conocer el valor de lo que fue justamente la inflación del primer trimestre, un 6.5%, que si se mantendría y oscilaría dentro de esos valores, no estaríamos llegando a ese 17-18% que el gobierno a ver, disculpa, pretende. no lo tomes a mal. No Vamos llegamos hace rato. Desde el día que bueno, lo por dijeron, eso vamos desde el día que darle lo un dijeron no sandwich. llegamos nunca a Yo ese diría 17%. que estaríamos en un 24-25% con esos valores. El mismo gobierno, Luis, discúlpame, ¿sabes por qué no se lo creyó? ¿Viste Comodoro Rivadavia? Tremendo, El desastre de tremendo. Comodoro, Sí, el desastre tremendo. de Comodoro Rivadavia. Tremendo. ¿Qué es lo que hace cualquier gobierno? Ayuda a aquellos, a ver, tenés una situación de catástrofe. Claro. En catástrofe la ayuda económica es diferente a una ayuda económica donde puede haber un periodo de recesión económica. Esto fue catástrofe. ¿Cuál es la tasa en la cual le están dando los préstamos? Entre el 20 y 22%. O sea que si le da esa tasa, Claro, como mínimo, ya no, ni siquiera le da el 17% que pregona para una negociación paritaria el gobierno nacional. Por eso hablamos de que en el primer trimestre, si hay un 6,5 y se mantiene la tendencia, yo diría que estaríamos entre el 24 y 28%. Bueno, eso nos va a comentar. Vamos acá. a ver qué no nos nos dice adelantemos lo que justamente dicen Hernán. acá Vamos a ver qué los dice Hernán. invitados del programa el día de hoy. Vamos La a ver. tendencia indica eso y esto es lo que le preocupa a los trabajadores y los salarios. ¿Sí? El 80% de la actividad económica está a través del consumo y están castigando el consumo fuertemente. Entonces, a ver, el gobierno habla de trabajar con la obra pública. La obra pública representa la cuarta parte de lo que es la construcción. O sea que uno dice está bien el tema de la obra pública, pero ¿qué es lo que está pasando con el consumo? Y se nota una fuerte caída del consumo. Pero bueno, ya mismo presentamos a nuestra invitada que está acá en el piso. Que está acá en el piso. Vías de comunicación, Gustavo, que no nos Vías puede de faltar, comunicación, por a ver, favor. el mail. El mail, para que te puedas contactar con nosotros, escribir las preguntas, dudas, inquietudes a nuestros invitados a través, por supuesto, de proyectofederal@gmail.com. Y nuestro WhatsApp 116-136-7550. Realmente cada vez más consultas y demás. Acuérdense que cuando es temas puntuales podemos contactarlo con quien vino al programa, no para hacer un consultorio dentro del programa de televisión, que siempre, como los tiempos nos dan, abordamos con profundidad cada uno de los temas. Y estamos con la doctora María Elisa Barone. ¿Cómo te va, María Elisa? Bien. Primera pregunta. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Hay mayor concientización por parte de la gente en la donación de órganos? ¿O cómo comparás 10 años atrás, ahora, si la gente
ya se concientizó del tema? Yo creo que en primer lugar me gusta estar en un proyecto federal porque realmente el Sistema Nacional de Procuración y Trasplante trabaja en red en conjunto la Nación con todas las provincias. Sí. No podría pensarse un programa de donación y trasplante que no trabaje en red con todas las provincias. En ese sentido, en todas y cada una de nuestras provincias de nuestro país hay un organismo de procuración y trasplante que articula las políticas públicas junto con el INCUCAI, que es el organismo nacional. Respecto a la pregunta en concreto, a mí me parece que a lo largo de los años la población siempre ha sido solidaria frente a cualquier catástrofe, frente a cualquier desastre, inclusive el que ustedes mencionaban, siempre hay solidaridad. Y respecto a la donación de órganos, también ha sido solidaria la población, y el tema es el trabajo del sistema de salud para gestionar que frente a una persona, cuando se ha hecho todo lo posible por salvar su vida y eso no ha podido ser posible, poder generar a partir de esa persona fallecida a alguien que se transforme en un donante de órganos o tejidos. Primera pregunta, ya que mencionaste esto. Aquella persona que quiere donar órganos, Sí. Para el desconocimiento general, ¿el que dona órganos dona todos los órganos o puede donar parte de los órganos? ¿Cómo es el proceso? El proceso en vida, todos nosotros podemos expresar nuestra voluntad sobre la donación de órganos. Invitamos a todo el auditorio y a los televidentes a hacerlo. Toda persona capaz, mayor de 18 años, tiene distintos canales para poder hacerlo. Uno es a través de la página web del INCUCAI, que es www.incucai.gov.ar, o a través de un 0800 555 4628. Ahora lo vamos a pasar, en el Zócalo. Una pregunta. Toda persona puede expresar después su resaltar. voluntad Sí. para inscribirse como donante Bien. para el día que fallezca. Pero la pregunta era, uno puede decir, sí, yo puedo donar el corazón, Sí. pero no todos los órganos. Es lo que mucha gente dentro de, a ver, La ley, Sí. la ley garantiza el ejercicio de la autonomía de la voluntad, Bien. de modo que cualquier ciudadano puede expresar su voluntad sobre la donación de órganos en cualquier momento de su vida y puede restringirla a alguno u otros órganos. Bien. Lo importante siempre es que esto se lo comunique. Ustedes hablaban hoy de comunicación, Sí, que esto sí. lo comunique a sus familiares cercanos para que en el momento en que una persona fallece, en que un ciudadano fallece, sea en la circunstancia que sea, pueda ser donante de órganos o tejidos. Doctora, una pregunta. Hay mucha gente que tiene ciertos temores, resquemores, ciertas... con el tráfico de órganos. ciertos, claro, pensamientos, eso es uno de los tantos, ¿no, Gustavo? Decir, no voy a donar órganos porque yo sé que si figuro puede pasar tal o cual cosa. A ver, hay que desmitificar esto y romperlo, decir, obviamente, no Tal es cual. así, doctora. Esas son las preguntas típicas que están siempre como mitos culturales. Cuando una persona tiene una lesión cerebral, está internada en una institución y hay que hacer todos los tratamientos para salvar esa vida, y una vez que fallece recién puede transformarse en un donante. No es que no se lo trata para que fallezca y se muera y Bien. sea un donante de órganos, porque muy por el contrario, si los órganos también tienen que ser cuidados de la misma forma en cómo se cuidó a esa persona en terapia. Y respecto al tráfico y al comercio, hay, en nuestro país, por suerte, es un país, primero, que tiene un reconocimiento regional y latinoamericano, y está en trámite la designación de ser centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud en donación y trasplante como referente de la región. Es el tercer centro en el mundo designado en reconocimiento a la trayectoria de nuestro país y el liderazgo regional. Cuando hablo de liderazgo regional,
hace referencia a que al compromiso, a la, Hago- a la cantidad de donación, a qué Hago concepto. referencia en primer lugar a que el tema en nuestro país desde sus inicios tiene un marco jurídico, tiene un marco ético y que eso ha sido copiado por los países de la región. Hago referencia también a que está incluido dentro de las políticas del Estado en materia de salud desde sus inicios en el año fines de la década del 70 hasta nuestros días. Y hago referencia a que se debe trabajar en red en una organización sanitaria. Sin eso no sería posible que hubiese un donante. ¿Quiénes no podrían ser donadores de órganos por más que tuviesen la intención? Hay personas que por alguna patología, por alguna enfermedad preexistente no pueden ser donantes de órganos. En primer lugar diría que cualquier ciudadano puede expresar su voluntad sobre la donación. No hay patologías previas que excluyan a que uno exprese su voluntad y recién se evaluará la viabilidad sobre la posibilidad de la donación cuando una persona fallece. Ajá. Así Bien. que a priori, desde que nacemos hasta que Hay gente que dice que no sé, sufro seamos de ancianos, diabetes, por decir algo. De ninguna manera. No me siento en condiciones de ser siempre la donante. medicina ha ido avanzando, así que en ese sentido los criterios para posibilitar la donación de órganos o tejidos se han ido ampliando y expandiendo cada vez más. Bien. Doctora, cuando esta pregunta que yo le hago, a ustedes atrás de pantalla seguro que se la hacen. Fallece la persona, Sí. Y desde el velatorio hasta que se entierra la persona es un donante y demás. ¿En qué momento procede la donación de órganos? Porque este concepto no sea cuestión que un familiar mío lo entierran y después lo vuelven a desenterrarlo. Está en un cajón, lo van a sacar para extraer un órgano, ¿no? Pero esta pregunta, que parece así muy directa, de alguna manera pareciera confrontativa, es la que se hace en el subconsciente todos. Todos, tal cual. En primer lugar, la posibilidad de extraer, de ablacionar órganos que sean útiles para trasplante, siempre tiene que hacerse en el marco de una institución sanitaria con determinada complejidad, como una unidad de terapia intensiva, que es ahí donde cuando la persona fallece, a consecuencia de una lesión cerebral, y se certifica la muerte, y recién ahí se puede proceder a la ablación de los órganos, Tiene a la que ser cirugía, inmediato, digamos, ahí está, ¿no? la pregunta, ¿y cuántas horas? Que tiene que hacerse en el menor lapso posible, porque si no los órganos pierden su viabilidad. Y eso hay que hacerlo en un marco, es una cirugía que se hace en un quirófano con todas las normas de esterilidad, porque si no ese órgano no podría ser viable para poder ser trasplantado en otra persona. Así que el tiempo es un tiempo corto, es un tiempo de horas donde hay que correr contra el reloj. Corto? ¿1 hora, 2 horas, 5 horas? Depende. El tema, en primer lugar, una vez que una persona fallece hay que hacer todos los estudios para la certificación de la muerte. Eso lleva una serie de procesos y procedimientos médicos de una determinada cantidad de horas, entre 1 y 6 horas, y depende de la causa de fallecimiento y de la edad de la persona fallecida, a veces se puede prolongar un poquito más, y una vez que se certifica la muerte, el cuerpo puede ser llevado al quirófano en el menor tiempo posible. En realidad, hasta que se conforman los equipos, a veces se demora 1 hora, 2 horas, y después se procede al acto quirúrgico, en el quirófano, con el cuerpo de la persona fallecida. O sea, siempre en el mismo lugar donde se produce la defunción. Siempre en el mismo lugar donde se produce la defunción. Cada clínica, cada hospital, cada entidad de salud tiene especialistas para la ablación de órganos. Cada entidad tiene una terapia intensiva y tiene los médicos que son los capacitados, los médicos terapistas y el equipo de neurología y neurocirugía que ha asistido al paciente, determina cuando ha evolucionado mal el fallecimiento y a partir de ahí se debe contactar con el organismo jurisdiccional para poder proceder a la distribución de órganos. Los órganos son asignados, ustedes hablaban,
recién en términos económicos. Nosotros también consideramos en términos de equidad primero y de utilidad también de los órganos, garantizar que cualquier ciudadano, independientemente de su posición económica y social, tenga garantizado el acceso a la terapéutica de trasplante. Doctora, perdón, un segundito antes de las imágenes, que están muy buenas lo que vas a preguntar, porque estamos viendo imágenes. Sí. Pero, a ver, en el quirófano, Sí. ¿todos los médicos están en condiciones de efectuar ablación de órganos? ¿O son algunos y tienen que certificar que tienen la...? A ver, le vuelvo a repreguntar de una manera muy confrontativa. Sí. No sea cuestión que a un familiar les traigan un órgano, lo hayan hecho mal y no sirva para nada. No, los equipos que realizan el proceso quirúrgico de ablación son médicos cirujanos con la especialidad de cirugía y que tienen que estar habilitados ya sea por el INCUCAI como por el organismo jurisdiccional de cada una de las 24 provincias. Clarísimo. Hay una fotografía esa, a ver si la Sí. podemos congelar, que en base a esta fotografía le quiero hacer ¿Está una viendo usted, pregunta. doctora? Sí, perfecto. Esta fotografía muestra en el atrás el momento del fallecimiento seguramente y el momento de la ablación de los órganos. Y en delante, digamos, de lo que sería la pantalla, vemos a las dos personas preparadas para recibir esos órganos, que seguramente en el listado que debe tener el INCUCAI ya debe haber alguna persona, por una cuestión de tiempo... En otro quirófano esperando para a ese recibirlo. órgano. Así es. Y eso es la cadena vamos de frío, lo que la estamos vida, viendo ahí. a la vida, ¿no? De muerte a vida. De muerte a vida. Y O esa sea es la que cadena de frío, ¿no es cierto, doctora? esa es la cadena más que de frío, es de preservación, porque los órganos hay que preservarlos con soluciones especiales. O sea, que no es frío, permitan- puede ser cualquier otro producto. No es. Son productos médicos, se llaman genéricamente soluciones de preservación, que lo conservan en una condición estéril, porque Perfecto. uno lo tiene que implantar después en el cuerpo de otra persona. Claro. Entonces, eso que ustedes están viendo, esa fotografía que muestra atrás el quirófano donde está el cuerpo de la persona fallecida y por delante un equipo quirúrgico con los recipientes donde los órganos deben ser guardados ahí una vez que han sido ablacionados en una solución de preservación estéril, son soluciones médicas y en frío, y de ahí trasladados a la otra institución donde se va a hacer realizar el trasplante. ¿Qué órgano no es trasplantable? En realidad, a medida que han ido avanzando los años, la mayoría de los órganos intratorácicos y abdominales son trasplantables. Ajá. Así que uno, dentro de los intratorácicos, se puede trasplantar el corazón, el pulmón, y dentro de la cavidad abdominal, los riñones, el hígado, el páncreas, el intestino, hacer trasplante multivisceral en algunos casos, sobre todo en niños pequeños. Esos los órganos, y después los tejidos de los que tienen poca prensa, que son las córneas en principio, Sí. el corazón para válvulas, pueden ser ablacionados inclusive después de la parada cardíaca. Así que muchas veces alguna persona que ha manifestado su voluntad de donar fallece en su domicilio y se puede comunicar el familiar con el INCUCAI, con el organismo jurisdiccional, para poder ablacionar los tejidos. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por haber Realmente venido, muy qué claro. interesante. Repetimos las vías de comunicación con el INCUCAI. INCUCAI es www.incucai.gov.ar Bien. y el 0800 555 4628. Lo repetimos nuevamente, 0800 555. 555 4628. Ahí aparece en pantalla. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a doctora, ustedes. Un placer. Muy bien, amable. ahora sí, vamos a un pequeño corte y continuamos acá. No te vayas, en Proyecto Federal.